Buenas tardes. Como ven, yo soy Milagros Petit y mi directora de tesis es la profesora doña Carolina Mesa Marrero, que es profesora titular de esta universidad, del área de Derecho Civil, y también me pidió que justificara su no asistencia porque está justo hoy en la Universidad de Santiago en una jornada. Bueno, pues mi proyecto de tesis, o mi con este título de Instituciones Jurídicas de Asistencia y Apoyo a las Personas con Discapacidad en el Derecho Civil Español Actual, en concreto a las personas que traen esa discapacidad desde su minoría de edad. Bueno, el planteamiento del problema es efectivamente que cualquier persona con discapacidad necesita de un apoyo, una asistencia, una protección, y mi visión va a ser centrarlo a no solamente, no a cualquier persona, sino a las personas que necesitan esta protección desde la minoría de edad, bien por nacimiento o bien por su adquisición de la discapacidad mientras se es menor. ¿Por qué he centrado, por qué he planteado en esta situación? Porque la verdad es que es totalmente diferente la situación de una discapacidad adquirida a lo largo de la vida, por ejemplo, pues en los colectivos de mayores de edad avanzada, o incluso personas a lo mejor más jóvenes, pero pues con una deficiencia psíquica o incluso física, que necesitan de estos apoyos. El tratamiento creo que debe ser algo diferente, ¿no? A las personas que tienen esta necesidad de apoyo desde la minoría de edad. Por eso lo he planteado a este colectivo de personas con esta discapacidad desde su minoría de edad. La tendencia actual en el planteamiento actual del problema es que de forma general cualquier persona con discapacidad puede tener una limitación o incluso una supresión. Se le puede suprimir o se le puede restringir su capacidad de obrar desde el punto de vista jurídico, claro, aparte de que pueda tener alguna limitación física, pero desde el punto de vista de las instituciones jurídicas estamos hablando siempre de un planteamiento de la capacidad legal, ¿no? Entonces la tendencia actual es a limitar o incluso, ya digo, suprimir o restringir esa capacidad, y pues a través de esos procesos que se han llamado hasta ahora y se siguen llamando, porque realmente sigue así siendo la terminología, los procesos de incapacitación. Se hablaba pues de personas incapacitadas, y hoy en día pues se ha ido modificando algo esa tendencia a la incapacidad, y se ha ido modificando a través de esas dos formas de denominar, que son los procesos de modificación de la capacidad de obrar, es decir, no de limitarla ni de restringirla, sino modificarla, y al mismo tiempo hablar de personas con capacidad modificada judicialmente, para evitar cualquier término un poco peyorativo, pues el decir una persona incapacitada que no tenga capacidad de obrar. Entonces por eso se utilizan en el momento actual estas dos formas de plantear esta situación de discapacidad, o, utilizando terminología un poquito más antigua, personas incapacitadas. Bueno, el estado de la cuestión, el estado actual, la regulación española, pues lo que se plantea siempre es que hay un sistema de graduación de la incapacidad o de la discapacidad, visto desde la terminología actual. Hay un sistema de graduación. Esto fue a partir del año 1983, bueno, ahí también lo pondré en el marco teórico, ahí estará señalado. A partir de 1983 el Código Civil sí que modifica esta situación, y lo que hace es plantear una incapacitación gradual. No es lo mismo pues tener una pequeña disfunción cerebral que tener pues o estar totalmente limitado en una función cerebral, ¿no? En materia de capacidad de decidir o de tomar cualquier tipo de decisión jurídica. Entonces lo que se hace es intentar buscar la capacidad, lo que se llama la capacidad natural de la persona, es decir,
través del proceso judicial, si la persona tiene capacidad suficiente para tomar decisiones en actos jurídicos. Esto es de forma general, quiero decir que ya sea por cualquier tipo de discapacidad o de incapacidad. Entonces hay un sistema, el planteamiento actual, insisto, es un sistema gradual, de forma que bueno, pues puede haber una persona que necesite o que se le declare una incapacidad total, o puede haber diferentes grados de incapacidad parcial, mayor o menor. ¿Cuáles son los sistemas actuales de protección o de amparo o de tutela ante estas situaciones? Pues básicamente dos, que están señalados ahí: la tutela por un lado, que es la más conocida, quizás todos o muchos hemos oído hablar de los tutores o del tutor de una persona, que es quizás ha sido hasta ahora la tendencia actual, o sea, la tendencia hasta ahora de nombrar tutor en cualquier caso de incapacitación. La tutela pues tiene un sistema de representación, de forma que el tutor sustituye la voluntad del tutelado o del pupilo, de forma que el tutor toma cualquier tipo de decisión sin contar con lo que quiera el sujeto afectado, mientras que la segunda forma, la curatela, que es la que hoy en día parece que es la que está pisando más fuerte, la curatela es una situación de protección un poquito más, menos incursiva en él, o menos, que se introduce menos en la personalidad del sujeto afectado, del curatelado, o del afectado, del discapacitado. Entonces el curador lo que hace es una figura de apoyo, de protección, de necesitar el consentimiento del curador para determinados actos de esa persona con esa incapacidad parcial o con esa discapacidad, ¿no? Entonces, esas son las dos figuras actuales con mayor aplicación. Por supuesto, la tutela hasta ahora ha sido la que más los jueces la que más han utilizado, y la curatela es la que cada vez también se va planteando con mayor frecuencia. Después está el defensor judicial, que es para casos muy concretos que apenas se utiliza, para casos de conflicto de intereses, y hay otra figura que es verdad que está ahí, que es la guarda de hecho, o la guarda de facto, que, como su nombre indica, no ha habido ningún juez o ningún proceso o procedimiento judicial que le haya otorgado la guarda de esa persona o la protección de esa persona, y ahí está esa persona. Pues puede ser pues desde un familiar, o puede ser hasta una persona, vamos, un vecino que asiste a una persona con discapacidad, y esa es la guarda de hecho, que es quizás la gran desconocida, y la que quizás va a tener más mayor, o una de las figuras que va a tener mayor presencia en el trabajo que estoy tratando, que estoy investigando. Bueno, los objetivos de este trabajo, ahí hay varios objetivos, quizás están colocados por orden de preferencia o de importancia, en cuanto que mi principal objetivo, quizás después lo cambiaré, pero ahora mismo yo creo que mi trabajo va a ir orientado a plantear o a proponer la desaparición de lo que se llama la patria potestad prorrogada o tutela. Es decir, cuando un menor de edad es menor de edad, pues está bajo la patria potestad, como todos sabemos, o tutela, si por lo que sea no existe la patria potestad, porque o bien porque no existen los padres, o bien porque se les ha retirado la patria potestad, bueno, puede estar bajo la patria potestad o la tutela. Pero ¿qué pasa cuando ese menor de edad llega a la mayoría de edad y tiene una discapacidad? La ley permite lo que se llama la patria potestad prorrogada, ¿no? Porque se prorroga, incluso se puede rehabilitar la patria potestad, o los padres no están, los titulares de la patria potestad no están en condiciones de ejercitar la patria potestad, lo que pueden es nombrarse un tutor, ¿vale? Entonces, mi propuesta o una de mis propuestas, o uno de mis objetivos, va a ser
la supresión de esta figura que fue incorporada no hace mucho, fue introducida en nuestro derecho pues en el año 80, una reforma importante del año 83, y bueno, pues yo creo que es una de las metas a las que tengo que llegar por la tendencia que ahora después también comentaré, la tendencia a que las personas con discapacidad puedan, en principio, en la medida de sus posibilidades, decidir por sí mismas. Bueno, eso sería el principal objetivo. El segundo, pues podría ser considerar la curatela, que como comenté antes es una forma de protección que ya está contemplada en nuestras normas, pero una curatela ad hoc, es decir, una curatela especializada o concreta para personas que tengan una cierta discapacidad y puedan decidir por sí mismos y actuar el curador simplemente como un apoyo. Es verdad que esta figura actualmente existe y por lo tanto sería un poco revalorizar la figura que actualmente existe y aplicarla a estos supuestos de los que parte mi trabajo. Hay otra propuesta, otros objetivos. Es verdad que es un objetivo ya, bueno, que ya está bastante consolidado en la doctrina, y es la homologación con la tendencia que marcó una norma internacional, que fue la Convención Internacional de Nueva York, celebrada en Nueva York, de Convención Internacional de Naciones Unidas, en el año 2006, y marcó un antes y un después en la materia de discapacidad. Y bueno, pues hay que homologar o homogeneizar los términos que nuestras normas aún persisten en utilizar, pues esos términos de incapacidad o de protección o de sustitución de la voluntad, que no es acorde con lo que se propone por la Convención Internacional. Otro de los objetivos es una propuesta de supresión, a propósito de lo anterior, de todos esos términos o conceptos en cierta forma peyorativos o que se minusvalora la capacidad de la persona, y por lo tanto pues también es una propuesta para eliminar de nuestras normas esos términos y esos conceptos que todavía existen. Y por último, una cuestión importantísima, que aunque esté en el quinto lugar, pero sin embargo es un objetivo que hay que, que ya está en muchos de los planteamientos doctrinales, y es el reconocimiento a la voluntad de la persona con independencia del grado de capacidad que tenga, ¿no? Es decir, hay personas pues a lo mejor que efectivamente no pueden manifestar su voluntad. En ese caso pues evidentemente es difícil de poder transmitir la voluntad, de poder manifestarla, pero sí es verdad que hay otras que por tener una capacidad diferente o como se dice hoy en día una capacidad diversa, hay que escucharlos, aunque a lo mejor desde un punto de vista objetivo parecería como que esa voluntad no tuviera sentido, pero hay que escucharla, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta. Bueno, esos serían los objetivos. El marco teórico del que parto pues es un proyecto de investigación eminentemente jurídico, y por lo tanto parto de un marco teórico nacional que, como ven ahí, pues evidentemente nuestra ley fundamental, la Constitución española, pues recalca básicamente pues tres cosas: el principio de dignidad de la persona, el principio de igualdad en segundo lugar, y en tercer lugar el reconocimiento de la necesidad de protección institucional a las personas la Constitución habla de disminuidos, un término quizás un poquito ya pasado de moda, pero disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. Después el Código Civil, por supuesto, que es nuestra norma básica en el derecho privado, el derecho de familia o el derecho de la persona, como es este, y con sucesivas reformas. La más importante pues del 83, hay muchas otras anteriores, pero en esta materia una importante fue en el 83, y en 1983, porque fíjense, el código es de 1889, es decir, que tiene ya es un código más que centenario, y sin embargo, por supuesto, es un código que se ha ido reformando, ¿no? Y se va modificando pues prácticamente todos los años, como ven en los últimos
últimos años ha habido en esta materia, porque después en otras materias también siempre hay muchas otras reformas, pero en esta materia ha habido bastantes modificaciones. Después está la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es otra norma desde un punto de vista procesal, del procedimiento, de los procesos de modificación de la capacidad de obrar, y después también nuestro marco nacional, en el contexto nacional, tiene que ver con los derechos, lo que se llaman los derechos autonómicos. En concreto, pues Cataluña siempre va a la delantera en materia civil y tiene un código civil, hay un código civil catalán que precisamente en esta materia pues tiene bastante adelantado, muy adelantado, ¿no? Y Aragón también es otra de las comunidades que también tiene bastante que decir. Y después en el contexto internacional, pues lo que comenté antes de la Convención Internacional de Naciones Unidas, y después hay lo que nosotros llamamos el derecho comparado, que en los países de nuestro entorno, básicamente los más similares a España, como pueden ser Italia, Francia y Alemania, pues también tienen una normativa novedosa con respecto a esas instituciones de protección, que ya no le llaman de protección, sino le llaman de asistencia y apoyo. Por eso el título de mi proyecto de tesis es el de las instituciones jurídicas de asistencia y apoyo. La metodología que he utilizado, pues como me imagino que como prácticamente todos, en principio me acerqué a este tema a través de los conceptos generales de capacidad y de incapacidad de las personas físicas. Hice una elaboración de las monografías que de esos conceptos generales me derivaban a esas monografías específicas y artículos en revistas especializadas. Por supuesto he tenido y sigo estando al día en esa elaboración de la normativa relevante en esta materia. Hice un índice inicial que también he tenido que ir modificando, ¿no?, a medida que voy avanzando y estudiando, y la lectura y estudio y análisis de ese material documental, tanto de las monografías, de los artículos, también de la jurisprudencia, que es las sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales inferiores, pero que en estas materias pues tienen mucho que decir también, y es continuamente citado la jurisprudencia es continuamente citada en la doctrina. Y yo ya he empezado a redactar algunas partes de los capítulos. Yo me acuerdo que hace tiempo alguien me comentó que hacer una tesis era como, desde un punto de vista metodológico, tienes tu índice y es como ir rellenando cajones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a lo mejor según voy leyendo, pues saco pues a lo mejor del capítulo 3 y voy rellenando por ahí, o de la introducción. Bueno, la introducción creo que es lo último que se hace, ¿no? O el capítulo 2, voy como rellenando los diferentes aspectos del tema. Esta es la estructura del trabajo. Bueno, pues quizás a diferencia de Daniel, yo no sé, nosotros por lo menos no hacemos el protocolo de investigación, sí que es verdad, ponemos en la introducción y al final las conclusiones, y en medio pues los 4, 6 o 8 o 5 capítulos que tenga, ¿no?, la tesis. Y bueno, por supuesto después detrás aparecería la bibliografía, las fuentes aparecerían al final. No lo he puesto aquí, pero porque esa sería la estructura, ¿no? El índice, los 4 capítulos con sus subepígrafes y las conclusiones. Las fuentes que he utilizado, pues ya comenté antes, básicamente la bibliografía a través de los manuales al principio, después a través de las revistas y de las monografías que he podido manejar y que todavía tengo mucho que utilizar. El estudio, primero la búsqueda, después el estudio, después el análisis de la legislación aplicable y también de la jurisprudencia. Son nuestros 3 pilares, ¿no?, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación. Y después las fuentes secundarias, que no sé si esto cabe aquí o no, pero las fuentes secundarias tengo idea de pues ir a buscar un poco información práctica, es decir, de ir por ejemplo, a asociaciones y de un poco una búsqueda a pie de, no sé cómo se diría, a pie de calle, ¿no?, o búsqueda de campo, ¿cómo es?, o de investigación de campo, no sé muy bien. Esto en jurídicas no es lo habitual, pero bueno, yo
me gustaría que fuera parte también del trabajo, ¿no? Ya con esto termino. El balance temporal, pues tengo una estructura de tesis más bien elaborada, es decir, lo que decía antes, a través del índice pues he ido como completando, redactando algunas cosas, por supuesto siempre gracias a que tenemos lo de pasar de un sitio a otro, ¿no? No es como antes, me imagino que era mucho más complicado. Pues sí que voy redactando alguna cosa, tengo muy buena sintonía y tengo un buen seguimiento con mi directora de tesis y tutora de tesis, y por supuesto el balance actualmente es que tengo muchos horizontes por descubrir todavía, ¿no? y muchas cosas que analizar y que seguir buscando. Las dificultades en la investigación, pues al principio muy pocas en cuanto a la búsqueda y acceso a los documentos bibliográficos. Como señalé en el documento, tenemos una biblioteca estupenda que si no hay el material en la biblioteca de nuestra universidad, pues a través del préstamo interbibliotecario me ha funcionado muy bien, con lo cual la búsqueda de información en mi caso ha sido muy buena. Sí es verdad que tengo dificultades, y cada vez más, me imagino, porque cuanto más estudias, pues más ves la gran cantidad de bibliografía que hay y la gran cantidad de opiniones que hay en la doctrina, ¿no? Y por supuesto esa gran confrontación doctrinal y jurisprudencial que muchas veces personas con grandísima autoridad dicen algunas cosas que pues yo me quedo, no sé muy bien al final por dónde tirar, ¿no? Eso son mis principales dificultades. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Milagros, por tu intervención.